El gobierno intentó tomar mi tierra sin valor por el 1% de su valor después de que pasé 12 años construyéndola. Pagaron caro. Compré mi tierra hace 12 años por casi nada. Eran 6 hectáreas de suelo rocoso en las afueras de la ciudad que nadie quería. El dueño anterior no podía ni regalarla. El agente inmobiliario se rió cuando pregunté por ella y dijo que estaría desperdiciando mi dinero. El tasador del condado me dijo que la tierra era básicamente sin valor y mis impuestos de propiedad serían los más bajos del distrito. Todos pensaban que era estúpido por comprar tierra donde no crecía nada. La compré de todos modos porque vi algo que ellos no vieron. La tierra estaba en una pendiente natural, con un arroyo que corría por la esquina trasera. El suelo era malo para la agricultura tradicional, pero perfecto para lavanda. Pasé 3 años quitando piedras y mejorando pequeñas secciones de tierra. Planté mi primera cosecha de lavanda en el 4.º año. Para el 6.º año, tenía una operación pequeña pero rentable vendiendo lavanda seca, aceites y jabones en mercados de agricultores. Para el 8.º año, tenía una tienda en la propiedad y la gente venía de 3 condados para visitar. Para el 10.º año, estaba ganando más dinero del que jamás había ganado en trabajos de oficina. Construí algo de la nada en tierra que todos decían que no valía nada. Entonces el condado se dio cuenta. Un hombre llamado Comisionado Mendoza apareció en mi tienda una tarde. Caminó mirando todo como si fuera el dueño del lugar. Tomó mis productos y los dejó sin comprar nada. Preguntó cómo iba el negocio. Le dije que bien. Dijo que estaba sorprendido de que alguien pudiera ganar dinero con esta tierra. Dijo que el condado había seguido mi progreso con interés. No me gustó cómo dijo interés. 2 semanas después, recibí una carta diciendo que el condado estaba revisando las líneas de propiedad en mi área. Alegaron que podría haber errores en la medición original de hace décadas. Dijeron que mi propiedad podría ser en realidad más pequeña de lo que indicaba la escritura. Dijeron que parte de mi tierra podría técnicamente pertenecer al condado. Llamé a la oficina del tasador y pregunté qué estaba pasando. Una mujer me dijo que estas revisiones pasan a veces y no debería preocuparme. Me preocupé de todos modos. Saqué todos los documentos que tenía de cuando compré la tierra. La medición era clara. Las líneas de propiedad eran claras. La escritura era clara. Nada había cambiado en 12 años excepto que mi tierra sin valor ahora valía algo. Un mes después, el comisionado Mendoza volvió con otros 2 funcionarios. Caminaron por mi propiedad sin permiso y tomaron notas. Cuando pregunté qué estaban haciendo, Mendoza dijo que solo estaban verificando información. Dijo que el condado estaba considerando un nuevo proyecto de carretera y mi tierra podría estar en el camino. Dijo que la expropiación siempre era una opción, pero preferían trabajar con los propietarios. Sonrió cuando lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Pregunté qué ofrecían. Dijo que me darían lo que originalmente pagué por la tierra, más un pequeño ajuste por mejoras. Eso era menos del 1% de lo que mi granja valía ahora. Le dije que eso no era aceptable. Dijo que debería pensar cuidadosamente sobre mis opciones. Dijo que pelear contra el condado era caro y generalmente inútil. Dijo que la mayoría de la gente simplemente aceptaba el trato y seguía adelante. No acepté el trato. En cambio, empecé a hacer preguntas por el pueblo. Descubrí que el cuñado del comisionado Mendoza era un desarrollador que había estado comprando tierras al otro lado de mi propiedad. Descubrí que la carretera propuesta conectaría esa tierra con la carretera principal, haciéndola perfecta para un centro comercial. Descubrí que Mendoza había estado impulsando este proyecto durante 2 años, pero no podía hacerlo funcionar porque mi granja estaba en medio. El condado no necesitaba mi tierra para una carretera. Necesitaban mi tierra para que la familia de Mendoza pudiera ganar millones. Dejé de cooperar. Cuando el condado envió topógrafos, les dije que necesitaban permiso por escrito para entrar a mi propiedad y no lo daría. Cuando amenazaron con acciones legales, les dije que adelante. Cuando Mendoza me llamó personalmente para discutir una solución razonable, le colgué. Luego empecé a hacerles la vida difícil. Solicité cada permiso y protección que pude encontrar. Designación agrícola histórica, protección ambiental de cuenca hidrográfica por mi arroyo, subvenciones de desarrollo para pequeñas empresas que venían con condiciones sobre uso de tierra. Logré que mi granja fuera clasificada como destino de agroturismo, lo que añadió otra capa de regulaciones sobre lo que el condado podía hacer cerca.
Cada solicitud creaba papeleo. Cada papeleo creaba retrasos. Asistí a cada reunión del condado y hice preguntas sobre el proyecto de la carretera. Pedí estudios de impacto ambiental. Pedí evaluaciones de tráfico. Pedí períodos de comentario público. Pregunté por qué el comisionado Mendoza no se había recusado dada su conexión familiar con el desarrollador. Nunca acusé a nadie de nada. Solo hice preguntas y los vi retorcerse. Otros propietarios de tierras empezaron a prestar atención. Algunos de ellos habían recibido cartas similares sobre revisiones de líneas de propiedad. Extendí los registros del condado sobre mi mesa de cocina y empecé a organizar todo por fecha. Los documentos mostraban un patrón claro una vez que los puse en orden. Eduardo Kruger compró su primera parcela hace 2 años, luego otras 6 meses después, luego 3 más durante el año siguiente. Busqué los mapas de propiedad del condado en línea y marqué cada compra con un punto rojo. La forma que emergió me apretó el estómago. Cada pedazo de tierra que Kruger poseía estaba dispuesto en forma de herradura alrededor de mi granja. El único hueco eran mis 6 hectáreas y la carretera propuesta del condado cortaría directamente a través de mi propiedad para conectar su tierra con la autopista. Imprimí copias de todo: las fechas de compra, las descripciones de las propiedades, las cantidades pagadas. Hice una línea de tiempo mostrando cómo Mendoza empezó a impulsar el proyecto de la carretera justo después de que Kruger compró su tercera parcela. Documenté cada visita que Mendoza hizo a mi granja, cada carta que el condado envió, cada amenaza sobre líneas de propiedad y mediciones. El archivo creció grueso, con evidencia de que esto no era sobre necesidad pública. Era sobre hacer valiosa la tierra sin valor de Kruger, robando la mía. La siguiente reunión de la comisión del condado ocurrió un martes por la noche. Me senté en la última fila de la sala de reuniones con mi carpeta en el regazo. Aparecieron unas 30 personas, en su mayoría contratistas que esperaban licitar en proyectos del condado. Mendoza se sentó en la mesa del frente con otros 4 comisionados, luciendo aburridos mientras discutían mejoras al sistema de alcantarillado. Esperé 40 minutos de asuntos rutinarios hasta que abrieron el espacio para comentarios públicos. Me puse de pie y caminé hacia el micrófono al frente de la sala. Los ojos de Mendoza se entrecerraron cuando me vio. Pregunté por qué no se había recusado del proyecto de la carretera, dado que su cuñado poseía toda la tierra que se beneficiaría de él. La sala quedó en silencio. El rostro de Mendoza se puso rojo oscuro y se inclinó hacia adelante en su silla. Dijo que no había conflicto de intereses y que estaba haciendo acusaciones falsas. No discutí con él. Solo pregunté si Eduardo Kruger era o no era su cuñado y si Kruger poseía o no las parcelas que rodeaban mi granja. Mendoza dijo que las relaciones familiares no creaban conflictos y la carretera servía a las necesidades de transporte público. Los otros comisionados se movieron incómodos en sus asientos e intercambiaron miradas. Una comisionada le preguntó a Mendoza si había revelado la conexión familiar cuando se propuso el proyecto. Mendoza dijo que no era relevante y cambió el tema de vuelta a la discusión del alcantarillado. Me senté sabiendo que había hecho mi punto en un foro público que estaría en las actas oficiales de la reunión. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba reponiendo estantes en la tienda de la granja. Una voz de mujer preguntó si yo era la persona que habló en la reunión de la comisión. Dije que sí, y pregunté quién llamaba. Dijo que su nombre era Nora León y vivía a 5 kilómetros al este de mi propiedad. Recibió una carta el mes pasado diciendo que el condado estaba revisando sus líneas de propiedad y podría haber encontrado errores de medición. La carta usaba casi el mismo lenguaje que la mía. Asistió a la reunión del martes después de ver que la agenda incluía discusión del proyecto de la carretera. Cuando pregunté por qué Mendoza no se había recusado, reconoció las mismas tácticas de presión que el condado usó con su familia. Acordamos encontrarnos en su casa a la mañana siguiente para comparar lo que el condado nos había enviado. La tierra de Nora era más pequeña que la mía, solo 3 hectáreas, pero ella tenía un vivero exitoso vendiendo plantas nativas. Nos sentamos en su mesa de cocina y pusimos nuestras cartas una al lado de la otra. La redacción era casi idéntica. Ambas mencionaban posibles errores de medición. Ambas sugerían que nuestra propiedad podría ser más pequeña
de lo que indicaban nuestras escrituras. Ambas venían de la misma oficina en el edificio de administración del condado. Nora dijo que un funcionario del condado visitó su propiedad hace 2 semanas y caminó tomando notas sin permiso. Le dijo que el condado podría necesitar una servidumbre para acceso a servicios. Ella preguntó por el pueblo después de volverse sospechosa sobre el momento. Otros 4 propietarios de tierras le dijeron que habían recibido cartas o visitas similares en los últimos 6 meses. Todos ellos poseían propiedades que afectarían los planes de desarrollo de Kruger si la carretera pasaba. Una familia poseía tierra donde la carretera necesitaría hacer una curva. Otra poseía la parcela donde la carretera conectaría con la autopista existente. Nos dimos cuenta de que Mendoza no solo me estaba apuntando a mí, estaba llevando a cabo una campaña sistemática contra todos los que estaban en el camino del proyecto de su cuñado. 3 semanas después de mi conversación con Nora, llegó una carta certificada a mi granja. El condado presentó procedimientos formales de expropiación contra mi propiedad. El lenguaje legal alegaba necesidad pública urgente de infraestructura de transporte para servir a las crecientes necesidades de la comunidad. Citaban estudios de tráfico y proyecciones de desarrollo económico. El aviso me daba 30 días para responder, o el condado procedería con la confiscación y compensación basada en su evaluación. Leí los documentos 2 veces, sintiendo la situación cambiar de acoso a amenaza legal real. Esto ya no era Mendoza haciendo amenazas. Era acción judicial oficial que realmente podía tomar mi tierra. Sabía que necesitaba un abogado especializado en combatir abusos de expropiación, no solo alguien que manejara casos generales de propiedad. Empecé a buscar en línea abogados que habían ganado contra condados que intentaban abusar de su poder. Encontré el nombre del abogado Navarro en un sitio web de defensa de derechos de propiedad. Su perfil decía que había manejado 3 casos donde los condados intentaron expropiaciones para proyectos de desarrollo privado. Ganó 2 de esos casos y obtuvo un acuerdo importante en el tercero. Llamé a su oficina y logré hablar con él el mismo día. Me pidió que explicara la situación desde el principio. Le conté sobre los 12 años construyendo mi granja, las visitas de Mendoza, la oferta insultante, la conexión familiar con Kruger y ahora los procedimientos formales. Hizo preguntas específicas sobre mi arroyo y la cuenca hidrográfica. Cuando mencioné que tenía designación de protección ambiental para el arroyo, se quedó callado por un momento. Luego dijo que el estudio de impacto ambiental del condado era sospechosamente breve para un proyecto que afectaría una cuenca hidrográfica protegida. Me pidió que le enviara todo lo que tenía sobre el arroyo, los límites de la cuenca hidrográfica y cualquier documentación de las protecciones ambientales que había asegurado. También quería copias de todos mis permisos, la medición de la propiedad y cada comunicación del condado. El abogado Navarro pasó 2 semanas revisando todo lo que le envié. Luego llamó y dijo que estaba listo para presentar nuestra respuesta. Impugnaría la expropiación en 3 bases principales. Primero, documentación insuficiente de necesidad pública genuina, ya que la carretera principalmente beneficiaba desarrollo privado. Segundo, revisión ambiental incompleta, que ignoraba los impactos en la cuenca hidrográfica. Tercero, conflicto de intereses dada la conexión familiar de Mendoza con el principal beneficiario. También planeaba solicitar todas las comunicaciones entre Mendoza y el equipo legal del condado para exponer la coordinación con Kruger. La presentación costaría 8,000 euros por adelantado para honorarios judiciales y trabajo legal inicial. Me senté en mi mesa de cocina mirando mi cuenta bancaria. 8,000 euros era una cantidad enorme de dinero, pero perder mi granja me costaría todo lo que había construido en 12 años. Le dije a Navarro que presentara la respuesta. Una semana después de que Navarro presentó nuestra respuesta legal, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Una mujer dijo que su nombre era Dorotea Pérez y era reportera del periódico del condado. Había visto la presentación de expropiación en los registros públicos y quería hacerme algunas preguntas. Casi colgué porque no confiaba en que los reporteros no distorsionaran todo, pero ella dijo que había estado siguiendo los proyectos de Mendoza durante años y sospechaba corrupción, pero nunca había tenido suficiente evidencia para publicar algo sustancial. Sabía sobre Kruger comprando tierra. Sabía sobre el proyecto de la carretera. Solo necesitaba a alguien dispuesto a hablar oficialmente con documentación.
Dije que la encontraría, pero no en mi granja donde la gente pudiera vernos juntos. Acordamos encontrarnos en una cafetería, 2 pueblos más allá, la tarde siguiente. Dorotea apareció con un cuaderno y una cámara pequeña. Tenía quizás 50 años con cabello gris y ojos agudos que no se perdían nada. Llevé mi línea de tiempo completa mostrando las compras de tierra de Kruger combinadas con las fechas cuando Mendoza impulsó el proyecto de la carretera. Le mostré copias de las cartas que otros propietarios de tierras habían recibido. Le di la línea de tiempo de las visitas de Mendoza a mi propiedad y la oferta insultante que hizo. Tomó notas de todo y fotografió cada documento con su cámara. Hizo preguntas difíciles sobre mis fuentes y cómo sabía ciertos hechos. Quería verificar todo independientemente antes de publicar cualquier cosa. Me gustó que fuera escéptica en lugar de solo creerme. Dijo que necesitaría 2 semanas para confirmar registros de propiedad y entrevistar otras fuentes. Luego escribiría algo que pondría al condado muy incómodo. El condado contraatacó rápido. 4 días después de que me reuní con Dorotea, un hombre tocó la puerta de mi tienda justo antes de la hora de cierre. Dijo que era el inspector de zonificación del condado y necesitaba examinar mi operación comercial. Pregunté de qué se trataba. Dijo que habían recibido una queja de que mi tienda violaba restricciones de uso comercial para tierra agrícola. Saqué mi permiso de agroturismo y mi licencia comercial. Ambos documentos mostraban claramente que estaba operando legalmente dentro del alcance permitido. Miró los papeles y dijo que todavía necesitaría revisar si mi operación excedía la escala permitida. Caminó por la tienda contando estantes y midiendo el espacio. Preguntó cuántos clientes recibía por día y si empleaba a alguien. Respondí sus preguntas, sabiendo exactamente qué era esto. Era acoso diseñado para crear problemas costosos, mientras el caso de expropiación avanzaba por los tribunales. Era Mendoza tratando de presionarme desde múltiples direcciones a la vez. El inspector dijo que presentaría su informe dentro de 30 días y podría necesitar solicitar permisos adicionales o reducir mi operación. Lo vi irse y añadí su visita al archivo creciente de abuso del condado que estaba documentando para Navarro y Dorotea. Empecé a hacer llamadas al día siguiente. Navarro contestó al segundo timbre y escuchó mientras le explicaba la visita del inspector de zonificación. Me pidió que le enviara fotos de mis permisos y licencia comercial, lo cual hice dentro de 1 hora. 3 días después, presentó una moción para desestimar completamente el caso de expropiación del condado. La moción argumentaba que el condado no había demostrado necesidad pública genuina y había omitido estudios ambientales requeridos para mi arroyo. Navarro incluyó declaraciones de 2 expertos ambientales que revisaron mi propiedad y dijeron que la cuenca hidrográfica era más importante de lo que el condado admitía. Me dijo que no tendríamos una audiencia por 6 semanas, pero al menos estábamos atacando en lugar de solo defendernos. La moción costó otros 4,000 euros, lo cual golpeó mi cuenta bancaria, pero pagué porque no hacer nada me costaría todo. Llamé a Nora y a los otros propietarios de tierras que había conocido y los invité a una reunión en mi tienda. 7 personas aparecieron un martes por la noche después de que cerré. Nos sentamos en la tienda hablando sobre lo que el condado le había hecho a cada uno de nosotros. Todos tenían historias similares de cartas, amenazas y presión. Un hombre llamado Tomás dijo que el condado le dijo que su granero violaba reglas de distancia, aunque había estado ahí por 30 años. Una mujer llamada Sara recibió una carta diciendo que su pozo podría estar contaminando el agua subterránea, lo cual era imposible ya que lo había hecho analizar 2 veces. Decidimos formar un grupo para compartir información y dividir costos legales cuando fuera posible. Todos acordaron que yo debería ser la persona principal hablando en las reuniones de la comisión, ya que mi caso estaba más avanzado y ya me había hecho visible. Intercambiamos números de teléfono y prometimos mantenernos actualizados sobre cualquier nueva acción del condado. El artículo de Dorotea salió 4 días después en la primera página de la sección del condado. El titular decía: Proyecto de carretera del condado vinculado a intereses comerciales de la familia del comisionado. Expuso la línea de tiempo de Eduardo Kruger comprando tierra alrededor de mi propiedad y mostró cómo las fechas coincidían cuando Mendoza impulsó el proyecto de la carretera en las reuniones de la comisión.
Incluyó citas de registros públicos y actas de reuniones de la comisión. Nunca acusó directamente a nadie de corrupción, pero no lo necesitaba. Los hechos contaban la historia lo suficientemente claro para que cualquiera que leyera pudiera ver lo que estaba pasando. Mi teléfono empezó a sonar dentro de una hora de que el periódico llegó a las casas. Vecinos con los que no había hablado en años llamaron para decir que no tenían idea de que el condado estaba haciendo esto. Gente del pueblo llamó preguntando cómo podían ayudar. 3 clientes diferentes vinieron a la tienda específicamente para comprar productos y mostrar apoyo. 2 comisionados del condado aparecieron en mi tienda la tarde siguiente. Los reconocí de las reuniones, pero nunca había hablado con ninguno directamente. Se presentaron y preguntaron si podíamos hablar en privado. Cerré la puerta principal y los llevé al cuarto trasero donde hacía el empaque. Dijeron que querían discutir opciones de acuerdo. Alegaron que no sabían de la conexión familiar de Mendoza con Kruger hasta que leyeron el artículo de Dorotea. Dijeron que el condado estaba preocupado por problemas legales y mala publicidad. Pregunté qué tipo de acuerdo tenían en mente. Dijeron que el condado podría estar dispuesto a retirar el caso de expropiación si yo aceptaba no demandar por daños. Les dije que consideraría un acuerdo solo si incluía retirar todos los procedimientos contra mí e investigar cómo este proyecto fue aprobado sin que nadie notara la obvia corrupción. Dijeron que llevarían eso de vuelta a los otros comisionados y me contactarían. Mendoza apareció en mi granja 3 días después mientras estaba trabajando en los campos de lavanda. Escuché una puerta de carro cerrarse y miré hacia arriba para verlo caminando hacia mí. Su cara estaba roja y se movía rápido. Empezó a gritar antes de llegar a 3 metros de mí. Dijo que estaba cometiendo un error enorme al pelear contra el condado y hablar con reporteros. Dijo que estaba causando problemas para proyectos importantes que ayudarían a toda la comunidad. Dijo que los accidentes pasan en las granjas todo el tiempo y sería una verdadera lástima si algo le pasara a mi negocio o mi propiedad. Saqué mi teléfono del bolsillo y empecé a grabar. Le dije que me estaba amenazando y necesitaba salir de mi propiedad inmediatamente. Siguió hablando, diciendo que no entendía cómo funcionaban las cosas y que me iba a arrepentir de no aceptar el trato original. Le dije de nuevo que se fuera y dije que llamaría a la policía si no se iba. Finalmente se dio la vuelta y caminó de regreso a su carro, pero me señaló antes de subirse y dijo que esto no había terminado. Fui a la estación de policía dentro de una hora. Un oficial llamado Alvarado tomó mi declaración y escuchó la grabación en mi teléfono. Tomó notas e hizo preguntas específicas sobre lo que Mendoza dijo y cuándo lo dijo. Me dijo que enviaría todo al fiscal y sugirió que solicitara una orden de restricción. Llamé a Navarro desde el estacionamiento y le conté lo que pasó. Dijo que le enviara la grabación inmediatamente y él solicitaría la orden de restricción esa tarde. También dijo que añadiría la amenaza a nuestra defensa de expropiación como prueba de que Mendoza tenía motivación personal en lugar de interés público. La grabación mostraba que Mendoza estaba tratando de intimidarme para que desistiera, lo cual probaba que el caso del condado realmente no era sobre necesidades de transporte. Navarro me llamó 2 semanas después, con noticias inesperadas. La Agencia Estatal de Protección Ambiental lo contactó, diciendo que habían recibido una queja anónima sobre el estudio de impacto incompleto del condado para el proyecto de la carretera. El Estado estaba abriendo una investigación sobre si el condado siguió los procedimientos adecuados antes de presentar la expropiación. Navarro dijo que sospechaba que uno de los comisionados simpatizantes había hecho la queja, pero no íbamos a hacer preguntas ya que ayudaba a nuestro caso. La investigación estatal tomaría al menos 2 meses, lo que significaba más retrasos para los planes del condado. Cada retraso me daba más tiempo para construir mi defensa y le daba a Dorotea más tiempo para investigar los otros proyectos de Mendoza. El juez que escuchaba nuestro caso otorgó una orden preliminar deteniendo todos los procedimientos de expropiación hasta que la investigación ambiental terminara y nuestra moción de desestimación fuera escuchada. Navarro explicó que no era una victoria final, pero significaba que el condado no podía forzar nada mientras el caso estaba pendiente. Podía respirar más fácilmente sabiendo que mi granja estaba protegida por ahora, aunque mis facturas legales seguían subiendo. Había gastado casi 15,000 euros hasta ahora, y Navarro me advirtió que podía subir más si terminábamos en un juicio completo. Miré mi cuenta bancaria y mis ingresos del negocio y supe que podía manejarlo, pero apenas.
El estrés de pelear mientras trataba de manejar mi negocio me estaba agotando. El abogado de Eduardo Kruger me llamó 3 semanas después de la orden del juez. Dijo que Kruger quería hacer una oferta directa para comprar mi propiedad al valor total de mercado. Nombró una cifra que era dinero legítimo, suficiente para pagar todas mis facturas legales y empezar de nuevo en otro lugar con dinero sobrante. El abogado dijo que Kruger respetaba lo que había construido y quería hacer las cosas bien ofreciendo compensación justa. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Pasé 2 días caminando por mis campos y sentado en mi tienda tratando de decidir qué hacer. El dinero era real y la pelea era agotadora. Podría tomar la oferta e irme limpio sin más facturas legales o estrés. Llamé a Nora y le pregunté si podíamos reunirnos. Nos sentamos en mi mesa de cocina y le conté sobre la oferta de Kruger. No dijo nada por mucho tiempo, solo me miró con comprensión. Finalmente dijo que tenía que tomar mi propia decisión y nadie me culparía por tomar el dinero después de todo lo que había pasado. Pero también dijo que si vendía, probaría que las tácticas de presión funcionan y abandonaría a todos los demás peleando batallas similares. Pensé en los otros propietarios de tierras en nuestro grupo y qué mensaje enviaría si me rendía. Pensé en los 12 años que pasé convirtiendo rocas sin valor en campos de lavanda rentables. Pensé en dejar que funcionarios corruptos ganaran solo porque hicieron las cosas difíciles. Llamé al abogado de Kruger a la mañana siguiente y le dije que no había trato. Dije que mi tierra no estaba a la venta a ningún precio y estaba preparado para la larga pelea. Dijo que estaba cometiendo un error, pero sabía que estaba tomando la única decisión con la que podía vivir. El segundo artículo de Dorotea llegó a la primera página 3 semanas después del primero. Esta vez, no se enfocó solo en mi caso. Había rastreado a 3 familias en distritos vecinos que vendieron sus tierras al condado en los últimos 5 años después de campañas de presión similares. Ninguna de ellas sabía sobre las conexiones familiares entre sus funcionarios locales y los desarrolladores que terminaron con su propiedad. Una familia vendió una granja que había estado a su nombre por 40 años, porque el condado amenazó con batallas legales interminables sobre violaciones de zonificación que en realidad no existían. Otra pareja renunció a un pequeño huerto después de que el condado alegó que necesitaban la tierra para una planta de tratamiento de agua que nunca se construyó. La tercera familia perdió su casa por expropiación para un parque que se convirtió en un centro comercial 6 meses después. Dorotea expuso el patrón en lenguaje claro que cualquiera podía entender. Mostró cómo las mismas tácticas funcionaban en cada caso: presión a través de cartas oficiales, amenazas de costosas batallas legales, ofertas bajas que no reflejaban el valor real. Funcionarios que no revelaron relaciones comerciales familiares. El artículo incluía fotos de las familias y sus antiguas propiedades. Mostraba documentos que probaban las conexiones entre funcionarios del condado y desarrolladores. Hacía la corrupción imposible de ignorar o explicar como coincidencia. Mi teléfono empezó a sonar antes de que terminara de leer el artículo. Nora llamó primero preguntando si lo había visto. Otros 2 miembros de la coalición llamaron en minutos. Un reportero del periódico de la capital estatal llamó queriendo entrevistarme sobre el patrón más amplio. El abogado del condado llamó a Navarro exigiendo una retractación, lo cual me dijo que estaban asustados por lo mal que se veía esto. El artículo cambió todo porque probó que esto no era solo sobre mi granja o mi pelea con el condado, era sobre un sistema de corrupción que había estado funcionando por años mientras gente común perdía su propiedad y su sustento. 4 días después de que se publicó el segundo artículo de Dorotea, Navarro me llamó con noticias que hicieron temblar mis manos. La oficina del fiscal general del estado estaba abriendo una investigación sobre las prácticas de adquisición de tierras del condado. Habían revisado ambos artículos de Dorotea y los hallazgos de la agencia ambiental sobre el estudio de impacto incompleto. Un investigador llamado Gerardo Lobo ya había contactado a Navarro, solicitando copias de toda nuestra documentación. Navarro dijo que la investigación examinaría más que solo mi caso de expropiación. Estaban viendo toda la historia de adquisiciones de tierras durante el período de tiempo cuando los funcionarios involucrados estaban en el cargo.
Eso significaba cada trato, cada compra, cada proyecto que involucraba tomar propiedad privada para supuesto uso público. Lobo quería mi línea de tiempo mostrando las compras de tierra de Eduardo Kruger. Quería los documentos de la oferta inicial del condado. Quería la grabación de las amenazas hechas en mi granja. Quería todo lo que habíamos reunido mostrando la conexión entre funcionarios y desarrolladores. Navarro pasó 2 días organizando archivos y haciendo copias de todo. Dijo que las investigaciones estatales como esta usualmente tomaban meses, pero la oficina del fiscal general parecía motivada a moverse rápidamente dada la atención de los medios. La investigación nos dio influencia en nuestro caso legal porque planteaba preguntas serias sobre si el condado tenía autoridad legítima para proceder con la expropiación. Más importante, significaba que gente con poder real finalmente estaba prestando atención a lo que había estado pasando en nuestro condado por años. La comisión del condado convocó una reunión de emergencia 6 días después de que se anunció la investigación estatal. Me senté en la galería pública con Nora y otros 3 miembros de la coalición. La sala estaba llena de reporteros y ciudadanos preocupados que habían leído los artículos de Dorotea. Los 4 comisionados que no estaban conectados al escándalo se veían incómodos mientras tomaban sus asientos. Votaron 4-1 para suspender el proyecto de la carretera pendiente la finalización de las investigaciones estatales. La votación vino después de 2 horas de comentario público, donde persona tras persona se levantó para hablar sobre los excesos y la corrupción del condado. Una mujer habló sobre perder la tierra de su familia hace 5 años. Un hombre describió ser presionado a vender por debajo del valor de mercado. Un dueño de negocio explicó cómo los funcionarios del condado amenazaron con revocar sus permisos a menos que cooperara con un proyecto de desarrollo. Cuando llegó la votación, solo un comisionado votó contra la suspensión. Se levantó después de la votación y acusó a sus colegas de traición y cobardía. Dijo que estaban destruyendo años de planificación cuidadosa para el futuro del condado. Dijo que estaban dejando que unos cuantos alborotadores descarrilaran desarrollo económico importante. Recogió sus papeles y salió de la reunión mientras la gente todavía estaba hablando. La suspensión no terminó mi caso legal automáticamente, pero removió la supuesta justificación para tomar mi tierra. Si no había proyecto de carretera, no había propósito público para la expropiación. Navarro dijo que el condado todavía podía tratar de argumentar que necesitaban mi propiedad para planificación futura, pero su posición se debilitaba cada vez que salía otra pieza de evidencia. 3 días después de la reunión de emergencia, los comisionados del condado tuvieron otra sesión para discutir lo que llamaron asuntos administrativos. Miré desde casa en la transmisión en vivo del condado porque necesitaba trabajar en la granja. Los 4 comisionados que votaron por suspender el proyecto de la carretera propusieron poner a su colega en licencia administrativa mientras la investigación ética procedía. Citaron la investigación estatal en curso y la necesidad de mantener la confianza pública en el gobierno del condado. La moción pasó 4-0 porque la persona siendo puesta en licencia no podía votar sobre su propio estado administrativo. Todavía era técnicamente un comisionado, pero no podía participar en reuniones o votaciones hasta que la investigación terminara. Las noticias de televisión locales abrieron con la historia esa noche. El periódico estatal publicó un reportaje sobre corrupción en pequeños condados. De repente, todos en el condado sabían lo que había estado pasando. Mi granja empezó a recibir visitantes que decían querer mostrar apoyo comprando productos. La gente venía específicamente para comprar jabón de lavanda y flores secas porque habían leído sobre mi pelea. Una mujer me dijo que estaba orgullosa de que alguien se hubiera enfrentado a los excesos del gobierno. Un hombre dijo que había estado preocupado por perder su propia propiedad, y mi caso le dio esperanza. El negocio realmente mejoró durante lo que debería haber sido el momento más estresante de mi vida. Contraté a un trabajador de medio tiempo solo para manejar el aumento del tráfico en la tienda. La ironía no se me escapó de que el intento del condado de tomar mi tierra sin valor había convertido mi granja en un símbolo de derechos de propiedad que atraía clientes de toda la región.
Nuestra coalición tuvo una reunión en casa de Nora 2 semanas después de la decisión de licencia administrativa. 7 propietarios de tierras aparecieron junto con 3 ciudadanos preocupados que querían ayudar a presionar por cambios de políticas. Habíamos ganado batallas importantes, pero sabíamos que la pelea no había terminado hasta que cambiáramos las reglas que habían permitido que la corrupción pasara. Nora lideró la discusión sobre qué políticas específicas queríamos defender. Una vez que el nuevo liderazgo estuviera en su lugar en el condado, pasamos 3 horas redactando propuestas para reglas más fuertes de conflicto de intereses. Queríamos divulgación pública obligatoria de cualquier conexión de negocios familiar dentro de 3 grados de parentesco para todos los funcionarios del condado. Queríamos protecciones mejoradas para propietarios de tierras agrícolas que enfrentaran expropiación que requirieran prueba de necesidad pública abrumadora, no solo conveniencia. Queríamos revisión independiente de todos los proyectos principales de adquisición de tierras antes de que cualquier procedimiento oficial pudiera comenzar. Queríamos sanciones para funcionarios que abusaran de sus posiciones para ganancia privada. Nora se ofreció a presentar nuestras propuestas a la comisión una vez que la crisis actual se resolviera y los nuevos comisionados tomaran el cargo. Una maestra jubilada en nuestro grupo se ofreció a ayudar a escribir resúmenes claros que los ciudadanos comunes pudieran entender. Alguien más se ofreció a organizar una campaña de peticiones para mostrar apoyo de la comunidad para las reformas. Estábamos pensando más allá de nuestros casos individuales ahora y enfocándonos en cambios sistémicos que protegerían a futuros propietarios de pasar por lo que habíamos experimentado. La investigación de Gerardo Lobo avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. 6 semanas después de que comenzó, Navarro me llamó con información que hizo que mi corazón se acelerara. Lobo había descubierto registros financieros que mostraban pagos de Eduardo Kruger al funcionario del condado que había sido puesto en licencia administrativa. Los pagos estaban disfrazados como honorarios de consultoría para una empresa que en realidad no proporcionaba ningún servicio. El rastro financiero mostraba 200,000 euros moviéndose de Kruger al funcionario durante 18 meses. Las fechas coincidían perfectamente con la línea de tiempo de adquisiciones de tierras y la planificación del proyecto de la carretera. Los registros bancarios mostraban depósitos que correspondían a votaciones y decisiones clave sobre el desarrollo. Lobo también encontró correos electrónicos entre el funcionario y Kruger discutiendo cómo manejar a los propietarios que no cooperaban con sus planes. La evidencia era lo suficientemente clara para que la oficina del fiscal general estuviera preparando cargos criminales. Navarro dijo que estaban viendo corrupción, soborno y abuso de cargo. Cada cargo conllevaba potencial tiempo de prisión si era condenado. La noticia se difundió en el servicio de noticias estatal esa tarde. Para la noche, cada periódico importante en el estado estaba publicando historias sobre corrupción del condado y cargos de soborno. Mi teléfono sonaba constantemente con reporteros queriendo comentarios. Les dije a todos lo mismo. Estaba contento de que la investigación había descubierto la verdad y esperaba que se hiciera justicia para todos los que habían sido dañados por la corrupción. El juez que escuchaba nuestro caso de expropiación programó una audiencia 2 semanas después de que se anunciaron los cargos criminales. Navarro y yo nos sentamos en nuestra mesa mientras el abogado del condado se levantó para explicar por qué estaban retirando su caso completamente. El abogado dijo que el condado ya no deseaba perseguir la expropiación, dadas las circunstancias cambiadas y las investigaciones en curso. Dijo que reconocían que el proyecto carecía de suficiente justificación de propósito público. Dijo que el condado quería resolver todos los asuntos pendientes y avanzar con gobernanza limpia. El juez preguntó si yo aceptaba la desestimación. Navarro se levantó y dijo que sí, con el entendimiento de que la desestimación era con perjuicio, significando que el condado no podía volver a presentar la misma reclamación después. El juez dictaminó que el condado había fallado en demostrar propósito público legítimo y notó la investigación criminal en curso sobre los orígenes del proyecto. Desestimó el caso completamente y me deseó bien con mi granja. Navarro me estrechó la mano mientras salíamos del tribunal. Sentí 12 años de ansiedad levantarse de mis hombros en ese momento. La tierra que había construido de la nada
era oficialmente mía, sin ninguna reclamación del gobierno contra ella. Nadie podía tomar mi granja más. Nadie podía presionarme para vender. Nadie podía amenazarme con batallas legales. Poseía mis 6 hectáreas libres y claras, y había rechazado una de las fuerzas más poderosas que un ciudadano puede enfrentar. Manejé de regreso a mi granja y caminé por mis campos de lavanda, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El nuevo liderazgo interino del condado se comunicó a través de Navarro 3 días después de la desestimación del caso. Querían reunirse sobre resolver cualquier reclamación civil potencial que pudiera tener contra el condado por el acoso y los gastos legales que había soportado. Navarro y yo nos reunimos con 2 comisionados y el nuevo abogado del condado en una sala de conferencias en el tribunal. Comenzaron disculpándose formalmente por lo que había pasado. Dijeron que la administración anterior había violado la confianza pública y mis derechos de propiedad. Dijeron que el condado quería hacer las cosas bien y reconstruir credibilidad con los ciudadanos. Ofrecieron cubrir mis honorarios legales como parte de un acuerdo de conciliación. Navarro había preparado un conteo mostrando que había gastado 32,000 euros defendiendo mi propiedad. El condado aceptó pagar la cantidad completa sin negociación. También aceptaron emitir una declaración pública reconociendo que la acción de expropiación había sido impropia y que yo había tenido razón en impugnarla. Acepté el acuerdo porque el dinero removería la carga financiera que me había estado aplastando por meses. También acepté porque quería darle a la nueva dirección del condado la oportunidad de probar que eran diferentes de lo que vino antes. Les dije que apreciaba su disposición a tomar responsabilidad por limpiar la corrupción. Navarro redactó los documentos del acuerdo y el condado emitió un cheque dentro de una semana. Deposité 32,000 euros de vuelta en mi cuenta de la granja y sentí que finalmente podía respirar de nuevo sin preocuparme por facturas legales. El exfuncionario del condado renunció antes de que la Junta de Ética pudiera votar para removerlo. Su abogado emitió una declaración diciendo que se retiraba para enfocarse en su defensa legal y no quería distraer de los asuntos del condado. La renuncia vino 2 días antes de una audiencia de ética programada que habría sido pública y embarazosa. El fiscal añadió nuevos cargos basados en la grabación que había hecho de amenazas en mi granja. La intimidación de testigos conllevaba sus propias sanciones separadas de los cargos de corrupción y soborno. El caso criminal estaba construyéndose en algo que podía mandarlo a prisión por años si era condenado en todos los cargos. Su comparecencia inicial ocurrió un martes por la mañana. Manejé al tribunal y me senté en la galería pública a mirar. Entró usando un traje en lugar de la ropa casual que había usado cuando visitaba mi granja. Su abogado ingresó declaraciones de inocencia para todos los cargos. El juez fijó fianza y fechas de juicio. Lo vi salir del tribunal esposado después de la audiencia de fianza porque el juez lo consideró un riesgo de fuga dada la severidad de los cargos. Verlo esposado se sintió como justicia, finalmente, alcanzando la corrupción que había dañado a demasiada gente por demasiado tiempo. Los proyectos de desarrollo de Eduardo Kruger colapsaron dentro de semanas de que los cargos criminales se hicieron públicos. Los bancos retiraron financiamiento para sus planes de centro comercial después de enterarse de la investigación de soborno. Sus socios de negocios se distanciaron públicamente y algunos presentaron demandas alegando que no habían sabido de los pagos ilegales. El fiscal presentó cargos contra Kruger por sobornar a un funcionario público y conspiración para cometer fraude. Los cargos significaban que Kruger también enfrentaba tiempo de prisión, si era condenado. La tierra que compró alrededor de mi propiedad quedó vacía con carteles de venta apareciendo en varias parcelas. Sin la conexión de carretera que intentó robar mi tierra para construir, sus planes de desarrollo no valían nada. Varias parcelas entraron en ejecución hipotecaria mientras la situación financiera de Kruger se deterioraba. Pasé por su tierra vacía una tarde y noté cuán similar se veía a lo que mi propiedad había sido hace 12 años. Suelo rocoso que nadie quería. La diferencia era que yo había construido algo valioso a través de trabajo honesto, mientras él trató de sacar provecho a través de la corrupción. Sus atajos lo habían alcanzado,
y ahora su tierra de desarrollo, supuestamente valiosa, no valía casi nada sin la infraestructura que había planeado forzar usando sus conexiones familiares. La sala de reuniones de la Comisión del Condado se llenó rápido la noche que presentamos nuestras propuestas de políticas. Nora estaba al frente con las recomendaciones de nuestra coalición impresas y organizadas en carpetas para cada comisionado. Los guió a través de los requisitos de conflicto de intereses que queríamos, explicando cómo los comisionados deberían retirarse de las votaciones cuando los miembros de la familia pudieran ganar dinero de las decisiones del condado. Los nuevos comisionados escucharon y tomaron notas. Uno hizo preguntas sobre cómo otros condados manejaban reglas similares. Otro quería saber si 3 grados de parentesco era estándar o si deberíamos expandirlo más. Pasamos 2 horas revisando cada detalle de nuestras propuestas, respondiendo preocupaciones y explicando por qué cada protección importaba. La comisión votó unánimemente para adoptar las nuevas ordenanzas, requiriendo recusación para intereses financieros familiares y fortaleciendo las protecciones de tierras agrícolas contra expropiación. Añadieron lenguaje requiriendo necesidad pública documentada que iba más allá de solo alegar que un proyecto servía al bien público. Las reglas no eran perfectas y los abogados probablemente encontrarían formas de evitar algunas provisiones, pero creaban barreras reales que harían otra situación como la mía mucho más difícil de llevar a cabo. Miré a los comisionados firmar la ordenanza y sentí que habíamos construido algo que duraría más allá de nuestros casos individuales. 3 meses después de que el juez desestimó el caso de expropiación contra mi granja, recibí una llamada de la oficina de un legislador estatal preguntando si testificaría sobre reforma de expropiación. La legislatura estaba considerando un proyecto de ley que cambiaría cómo los condados podían usar la expropiación en todo el estado. Los artículos de Dorotea habían conseguido atención a nivel estatal, y los legisladores querían escuchar directamente de alguien que había rechazado un caso de abuso. Manejé a la capital estatal un martes por la mañana con Nora viajando conmigo para apoyo. El edificio de la capital era más grande de lo que esperaba con pisos de mármol y techos altos que me hicieron sentir pequeño. Encontramos la sala del comité correcta y nos sentamos en la galería pública esperando nuestro turno para hablar. Cuando llamaron mi nombre, caminé a la mesa de testigos y me senté frente a un panel de legisladores. Les conté sobre comprar tierra sin valor hace 12 años y construir una granja rentable a través de trabajo honesto. Expliqué cómo el condado trató de tomarla por el 1% de su valor para que un familiar de un comisionado pudiera ganar millones. Describí la batalla legal y el estrés de no saber si perdería todo lo que había construido. Nora testificó después de mí, hablando sobre cómo se formó la coalición y cuántas familias enfrentaban presión similar. Los legisladores hicieron preguntas sobre qué protecciones nos habrían ayudado y qué sanciones realmente disuadirían a funcionarios corruptos. El proyecto de ley que estaban considerando incluía requisitos más fuertes para probar necesidad pública y consecuencias reales para funcionarios que abusaran de la expropiación para ganancia privada. No era todo lo que queríamos, pero era progreso significativo hacia hacer el sistema más justo. Mi tienda se volvió más concurrida después de toda la publicidad sobre enfrentar al condado. Los clientes empezaron a venir de todo el estado específicamente para apoyar el negocio que peleó contra los excesos del gobierno. El tráfico de fin de semana se duplicó y luego triplicó mientras la noticia se esparcía a través de redes sociales y cobertura de noticias locales. Ya no podía seguir el ritmo de la demanda trabajando solo. Contraté a 2 empleados de medio tiempo para ayudar con la tienda y el cumplimiento de productos. Uno era un estudiante universitario que necesitaba horas flexibles y el otro era un maestro jubilado que quería algo que hacer unos días a la semana. Tener ayuda significaba que podía enfocarme en la agricultura real, en lugar de pasar todo el día vendiendo productos y respondiendo preguntas de clientes. El ingreso extra de las ventas aumentadas me permitió finalmente pagarme un salario real en lugar de poner cada euro de vuelta en las operaciones. Por 12 años, había vivido barato y reinvertido todo, pero ahora podía darme el lujo de relajarme un poco y realmente disfrutar el éxito que había construido.
Navarro me llamó sobre establecer un fondo de defensa legal para otros propietarios de tierras que enfrentaran problemas de expropiación. Había sido contactado por varios propietarios en condados vecinos que estaban lidiando con situaciones similares, pero no podían pagar abogados. Organizamos un fondo con donaciones iniciales de miembros de la coalición y simpatizantes que habían seguido mi caso a través de la cobertura de noticias. El fondo proporcionaría consultas iniciales gratuitas para que los propietarios de tierras pudieran entender sus derechos y opciones. También podía ayudar a cubrir tarifas de presentación y costos legales básicos para personas que calificaran basado en ingresos. Navarro se ofreció a manejar consultas pro bono el primer año para establecer el fondo. Creamos un sitio web simple, explicando cómo solicitar asistencia y qué tipos de casos el fondo podía ayudar. Se sentía bien convertir mi experiencia en algo práctico que pudiera ayudar a otros a defenderse contra el abuso del gobierno. El fondo no resolvería cada problema, pero daría a algunas personas una oportunidad de pelear que de otra manera simplemente habrían renunciado y aceptado lo que el condado ofreciera. Dorotea ganó el Premio Estatal de Periodismo por su investigación sobre la corrupción del condado. La ceremonia de premiación ocurrió en un centro de conferencias de hotel con reporteros y editores de periódicos de todo el estado. Fui a verla aceptar el premio y escuché mientras daba un discurso agradeciendo a las fuentes que confiaron en ella con sus historias a pesar de los riesgos. Me mencionó por nombre y habló sobre cuán dispuesto estuve a salir públicamente, aunque me hacía un blanco de represalias. El reconocimiento trajo más atención al abuso de expropiación como un problema serio que necesitaba investigación y reforma. Varios periódicos de otras partes del estado contrataron a Dorotea para entrenar a sus reporteros en investigar corrupción de gobierno local. Empezó a viajar para dar talleres sobre análisis de documentos y cultivar fuentes en oficinas de gobierno. Su carrera despegó de maneras que ayudaron a esparcir conocimiento sobre responsabilizar a funcionarios, y estaba contento de que mi disposición a hablar con ella había contribuido a ese éxito. Los comisionados del condado recién elegidos tuvieron una reunión pública para presentar sus planes de transparencia y obtener retroalimentación de la comunidad sobre desarrollo futuro. Me invitaron a hablar sobre proteger a los propietarios de tierras agrícolas y respetar los derechos de propiedad. Mantuve mis comentarios cortos, quizás 5 minutos en total. Hablé sobre cómo el poder del gobierno debería servir a los ciudadanos en lugar de enriquecer a funcionarios y sus familias. Enfaticé que el desarrollo podía pasar sin atropellar a la gente que había invertido años construyendo negocios legítimos en tierra que poseían legalmente. Los comisionados parecían genuinamente interesados en hacerlo mejor que sus predecesores, y el formato de reunión pública ya era una mejora sobre cómo funcionaban las cosas antes. La gente podía hacer preguntas y plantear preocupaciones sin sentir que serían blanco por hablar. El nuevo liderazgo no era perfecto, pero estaban haciendo esfuerzos reales para reconstruir la confianza que había sido destruida por años de corrupción. Expandí mi granja plantando otra hectárea de lavanda en la primavera. La expansión había sido imposible antes porque cada euro disponible iba a la defensa legal, pero ahora tenía confianza de que el condado no intentaría robar mi tierra de nuevo. También añadí un pequeño espacio de eventos para bodas y reuniones privadas, convirtiendo un viejo cobertizo de equipo en un lugar rústico con luces de cuerda y bancas de madera. El espacio de eventos abrió una nueva fuente de ingresos y trajo más visitantes a la granja, que luego compraban productos de la tienda. Contraté a la hija de Nora para trabajo estacional durante los meses ocupados de verano cuando la lavanda estaba en plena floración. Otros 2 miembros de la coalición tenían familia que necesitaba trabajos de medio tiempo, así que los traje para ayudar con la cosecha. Tener un equipo significaba que podía manejar las operaciones expandidas sin matarme trabajando 16 horas al día. La granja estaba creciendo en algo más grande de lo que originalmente había imaginado, y se sentía increíble construir ese crecimiento sobre una base que finalmente era segura. El juicio de Mendoza terminó con condenas en 4 cargos de corrupción. El jurado deliberó por menos de un día antes de encontrarlo culpable de soborno, abuso de cargo, conspiración e intimidación de testigos. El juez lo sentenció a 3 años de prisión federal,
más restitución de los 200.000 euros que había tomado de Eduardo. Eduardo se declaró culpable de sus propios cargos y recibió 18 meses más una multa de 50.000 euros. Ver a ambos enfrentar consecuencias reales se sintió como que el sistema realmente funcionó por una vez. Trataron de usar el poder del gobierno para robar a la gente y enriquecerse, y ahora estaban pagando por ello con tiempo de prisión y sanciones financieras. La condena envió un mensaje de que la corrupción tenía consecuencias, incluso para gente que pensaba que eran intocables por sus posiciones o conexiones. La coalición celebró nuestro primer aniversario con un evento comunitario en mi granja. Invitamos a todos los que nos apoyaron a través de la pelea, desde miembros de la coalición hasta gente que simplemente apareció en reuniones de la comisión o compartió artículos en línea. Más de 200 personas vinieron para cosechar lavanda, música en vivo de una banda local y una cena compartida donde todos trajeron platos para compartir. Los niños corrieron por los campos mientras los adultos hablaban y reían e intercambiaban historias sobre el año loco que todos habíamos pasado. Nora dio un discurso agradeciendo a todos por mantenerse juntos, cuando habría sido más fácil simplemente aceptar lo que el condado quería. Habló sobre cómo habíamos probado que la gente común podía pelear contra la corrupción y ganar si se organizaban y se negaban a ceder. Miré alrededor a toda la gente reunida en mi granja y me di cuenta de que habíamos construido algo más grande que solo defender propiedades individuales. Habíamos creado una comunidad de gente que entendía la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Organizaciones de derechos de propiedad de otros 3 estados me contactaron preguntando si hablaría en conferencias sobre nuestra pelea exitosa. Querían que compartiera estrategias para organizarse contra el abuso de expropiación y enfrentar a funcionarios locales corruptos. Acepté hacer los compromisos de conferencias, aunque no pagaban mucho más allá de cubrir costos de viaje. El conocimiento que habíamos ganado peleando contra el condado podía ayudar a otros propietarios de tierras en situaciones similares, y esparcir esa información se sentía importante. Preparé una presentación recorriendo todo desde documentación inicial hasta construir coaliciones, hasta trabajar con medios y perseguir cambios de políticas. La primera conferencia fue en un estado vecino donde varios condados tenían disputas de expropiación en curso. Conté nuestra historia a una sala llena de propietarios y activistas que estaban lidiando con sus propias versiones de lo que yo había pasado. Después de la presentación, la gente se acercó haciendo preguntas específicas sobre estrategias legales y tácticas de organización. Compartir lo que aprendimos se sintió como extender el impacto de nuestra pelea más allá de solo nuestro condado y ayudar a crear un movimiento más amplio por los derechos de propiedad y la responsabilidad del gobierno. Dorotea me llamó sobre hacer un artículo de seguimiento marcando un año desde que su primera investigación reveló la historia de corrupción. Quería documentar qué había cambiado después de que todo saliera a la luz. Acepté, y pasé una tarde mostrándole la granja mientras hablábamos sobre las nuevas políticas del condado. Entrevistó a Nora sobre cómo estaban funcionando las reglas más fuertes de conflicto de intereses, y habló con otros 3 miembros de la coalición sobre sus experiencias con el proceso reformado de la comisión. Dorotea también hizo un perfil del Fondo de Defensa Legal y cómo estaba ayudando a propietarios de tierras que no podían pagar abogados cuando los condados intentaban apropiaciones de tierra cuestionables. El artículo salió en la primera página de nuevo con fotos de mis campos de lavanda y citas de miembros de la coalición. Lo terminó con algo que le dije sobre cómo defenderte puede cambiar sistemas enteros en lugar de solo arreglar problemas individuales. La pieza fue ampliamente compartida en línea y trajo más atención a los problemas de derechos de propiedad en todo el estado. La legislatura estatal aprobó el proyecto de ley de reforma de expropiación 3 semanas después, con votos de ambos partidos. La versión final incluía la mayoría de lo que presionamos durante nuestro testimonio en la capital. Requería que los condados probaran necesidad pública genuina con documentación detallada antes de comenzar procedimientos de expropiación. Creaba sanciones para funcionarios que abusaran del proceso para ganancia privada. Daba a los propietarios derechos más fuertes para impugnar valuaciones y contestar apropiaciones.
Varios legisladores mencionaron los esfuerzos de organización de nuestra coalición cuando explicaron sus votos afirmativos. El gobernador lo firmó en ley en una ceremonia donde estuve parado detrás de él con Nora y otros 2 miembros de la coalición. Un fotógrafo capturó el momento y obtuve una copia de la foto, mostrándolos a todos sonriendo mientras el gobernador ponía la pluma en el papel. La enmarcé y la colgué en mi tienda junto a los artículos de periódico. Los clientes preguntaban sobre ella constantemente y disfrutaba contarles cómo ciudadanos comunes presionaron por cambios legales que protegerían a los propietarios por años por venir. Mi negocio de la granja alcanzó ingresos récord ese año. La publicidad de pelear contra el condado trajo clientes de 4 condados que querían apoyar lo que había construido. Las ventas de manojos de lavanda seca se triplicaron. Mis aceites esenciales se agotaban más rápido de lo que podía producirlos. La tienda necesitaba reabastecerse 2 veces por semana en lugar de una. Finalmente me pagué un salario real en lugar de solo tomar lo que quedaba después de los gastos. Puse dinero en ahorros por primera vez desde comprar la tierra hace 12 años. La seguridad financiera se sentía increíble después de años de poner todo de vuelta en el negocio y luego gastar decenas de miles en defensa legal. Invertí en un nuevo sistema de riego que haría los campos de lavanda más productivos durante veranos secos. Renové la tienda con mejores exhibidores y un área de caja más grande. Compré equipo que me permitía procesar lavanda más eficientemente. Todo lo que había querido hacer pero no podía pagar se volvió posible porque la granja estaba prosperando y ya no estaba perdiendo dinero peleando contra funcionarios corruptos. Navarro pasó una tarde para actualizarme sobre el progreso del Fondo de Defensa Legal. Trajo una carpeta con resúmenes de casos mostrando 12 familias de propietarios de tierras que el fondo había ayudado en nuestro condado y 3 condados vecinos. 2 casos fueron desestimados después de impugnaciones legales iniciales, cuando los condados se dieron cuenta de que no podían probar necesidad pública. Otros 3 se resolvieron favorablemente después de que los condados descubrieron que los propietarios de tierras tenían representación legal real en lugar de tratar de pelear solos. Los casos restantes todavía estaban en curso, pero los propietarios de tierras tenían abogados competentes que conocían la ley de expropiación. Navarro explicó que solo tener un abogado frecuentemente hacía que los condados retrocedieran porque sabían que no podían intimidar a propietarios representados de la forma que presionaban a gente sin ayuda legal. El fondo estaba nivelando el campo de juego entre ciudadanos individuales y el poder del gobierno. Probaba que proporcionar recursos legales a personas que enfrentaban abuso de expropiación podía detener la corrupción antes de que destruyera vidas y negocios. Estuve parado en mis campos de lavanda una tarde de verano, mirando el sol descender hacia el horizonte. Flores moradas se extendían a través de tierra que todos, una vez, descartaron como suelo rocoso sin valor. El arroyo corría por la esquina trasera como lo había hecho por décadas antes de que comprara la propiedad. La tienda de la granja estaba cerca del camino, con carros estacionados afuera de clientes, comprando antes de la hora de cierre. Todo lo que construí durante 12 años seguía siendo mío, porque me negué a dejar que funcionarios corruptos lo robaran. La granja estaba ganando más dinero que nunca. La comunidad se había organizado en una coalición que seguía activa en asuntos del gobierno local. Mendoza y Eduardo estaban en prisión pagando por sus crímenes. Nuevas leyes protegían a los propietarios de abuso similar en todo el estado. Lo que empezó como una persona defendiendo 6 hectáreas se convirtió en un movimiento probando que ciudadanos comunes podían pelear contra la corrupción del gobierno y ganar. Mi tierra estaba segura. Mi negocio era exitoso. Ayudé a crear cambio duradero que protegería a la gente por generaciones. La victoria se sentía completa, parado ahí entre la lavanda que planté hace años en tierra que nadie quería. Dale like al video si te gustó.